Vamos a hacer el problema 6, que tiene 4 apartados, del examen de fecha 8 de julio de 2014. En este ejercicio, en el problema 6, me dice complete las siguientes secuencias de reacción. Parten de una molécula inicial que es el fenilacetonitrilo. Fenilacetonitrilo pues es un agrupamiento fenilo, un carbono con un agrupamiento nitrilo. La primera reacción que vemos que desarrollan en el examen es un proceso de hidrólisis en un medio ácido caliente, reconociendo que la función nitrilo es una función poco reactiva y que le tenemos que hacer las reacciones catalizadas y por tanto también en caliente. No vamos a hacer el mecanismo de la reacción porque sabemos que un cianuro primero a través de la amida y luego adicionando agua y perdiendo amoníaco se nos transforma en el ácido orgánico. Hay una línea de reacción hacia abajo consistente en tratar primero con cloruro de tionilo y a continuación con trimetoxi, hidruro aluminato de litio, que es un reductor controlado. Con el cloruro de tionilo, la molécula de ácido se transforma en el haluro de ácido. Y en el haluro de ácido os recuerdo que yo solamente os he dicho que son absolutamente claves 3 grandes reacciones. El trabajar con anillos aromáticos para hacer, no he dicho benceno, con anillos aromáticos para hacer acidaciones de Friedel-Crafts. El tratar con organometálicos de poca reactividad para que adicionando, eliminando, lo transformáis en una acetona, y el hacer la reacción con agentes hidrogenantes frenados, como puede ser el dival, el trimetoxihidruro aluminato de litio o el hidrógeno paladio envenenado con quinolina azufre. A través del mecanismo general de adición y de eliminación, la molécula de haluro de ácido se transforma en un aldehído. Recordad que es el método para transformar los ácidos en aldehídos a través del haluro de ácido. Este es el compuesto B que más adelante, en la parte final del problema, volverá a salir. Tendremos que hacer con él alguna reacción. Este compuesto lo tratan con bromo en tribromuro de fósforo. Con halógeno y con fósforo, con sales de fósforo, en la facultad recordar que hacen 3 grandes reacciones. Si emplean solamente tribromuro de fósforo, sustituyen el OH por un átomo de bromo y obtienen el haluro de ácido. Si emplean bromo en presencia de fósforo rojo, hacen la reacción de halogenación de Hell-Volhard-Zelinsky, y si tratan con bromo en tribromuro de fósforo, obtienen, en vez de el ácido halogenado, obtienen el haluro de ácido alfa halogenado. Este compuesto, que recibe la letra C en el problema, es tratado con las moléculas de etanol. Observen que no ponen catalizador, porque como el haluro de ácido es tremendamente reactivo, adiciona el alcohol, pierde bromhídrico y se transforma en la molécula de éster, en el 2-bromo, 2-fenil, acetato de etilo. Este compuesto lo tratan con zinc en éter, por supuesto, y esto transforma la zona de derivado halogenado en una nueva zona organometálico que es un organocínquico o reactivo de Reformansky. Vamos a pintar el zinc por aquí para que no nos estorbe con el bromo. Y me dicen que este reactivo de Reformansky lo hagamos reaccionar con el compuesto que obtuvimos anteriormente haciendo la reducción a través del haluro de ácido y que era la molécula esta de fenilacetaldehído. Adicionando la molécula de fenilacetaldehído obtenida en la otra línea de reacción, procederemos a hacer una adición nucleofílica. Polarizaremos y haremos la adición. Obtendremos un intermedio que no se aísla y que ya en el enunciado del ejercicio me dicen que le hagamos la hidrólisis. Obtendríamos esa molécula de alcohol, que tratada con PCC, con clorocromito de piridinio, se produce una oxidación selectiva del alcohol a grupo carbonilo. Y entonces, señores, es cuando podemos observar que se han dado traza y modo
por un método bastante rocambolesco de obtener la distancia difuncional 1,3. Para obtener un beta-cetoéster, lo ideal hubiera sido haber hecho una reacción de condensación de Claisen, pero bueno, lo han querido hacer así, pues muy bien. La distancia 1,3, sabéis que a mí me gusta representarla de esta manera, para que el producto final quede lo más bonito posible. Observar que aquí tengo el éster, que en el siguiente carbono tengo el agrupamiento fenilo, vamos a pintarlo desarrollado, en el siguiente carbono es el agrupamiento de carbonilo, y a continuación nos encontramos un radical bencilo, un carbono con otro agrupamiento fenilo. Vamos a limpiar un poquito la pizarra para que no se nos empaste el dibujo, porque a esta molécula, a este difuncional 1,3, me van a pedir que lo hagamos reaccionar con hidroxilamina. Es una cicloadición 1,3 dipolar por la que sienten auténtica pasión y que sabéis que os va a caer una. Pero ¿cuál de las dos orientaciones entendemos que es más correcta? ¿El grupo NH2 atacando al carbonilo o el grupo NH2 atacando al éster? Pensemos en un momento. ¿Quién es más nucleófilo? El nitrógeno. ¿Por qué? Pues porque es más básico, porque cede mejor el par de electrones a un carbono deficitario. ¿Y quién es más reactivo? ¿Una función de carbonilocetona o una función de éster? Una función de carbonilocetona. Luego, esta es la orientación más probable, la que van a dar la mayoría de las moléculas. Entre el NH2 y el agrupamiento de carbonilo se desarrollará una reacción de condensación. Perderéis una molécula de agua a través del mecanismo general que todos conocéis. La función éster adicionará la función alcohol y adicionará el hidróxido y perderá una molécula de alcohol. Y el resultado será la formación de esta estructura heterocíclica. Bien, cuando tengáis un poquito más de costumbre, comprenderéis que para rematar correctamente esto, pues habrá que hacer una tautomería, un cambio de lugar de un doble enlace y una transposición de un hidrógeno que dará lugar a la formación de un sistema aromático. Esto es un anillo del oxazol, 1, 2, 3, 4, 5, que tiene una serie de sustituyentes. No los alfabetizo, los doy por orden numeral. En 3 hay un bencil, en 4 hay un fenil y en 5 hay un hidroxi sobre un esqueleto de oxazol. Se me olvidaba deciros que lo que he manchurreado en color amarillo, y para que cuando veáis el tutorial y lo repaséis, lo que he manchurreado aquí en amarillo es que se meten, es el momento en el que se meten en la química heterocíclica. Vamos a hacer el apartado letra B. En el apartado B, la molécula de partida es una molécula de acetaldehído. Y a esta molécula me dicen que la hagamos reaccionar con el propano 1,3 ditiol en presencia de trifluoruro de boro. Esto sabéis que es una reacción de adición nucleofílica al carbonilo y que nos va a desarrollar la formación del acetalazufrado. El acetalazufrado, compuesto A, me dicen que lo trate con butil litio, que es una base poderosa, como lo es todos los organometálicos. Desprotonamos, formamos el anión, el hidrógeno con el butiluro forma butano, y me queda el anión ditiano compensado por el litio, que es el compuesto B, y que ellos pintan entre corchetes. Si me voy hacia la derecha, si nos vamos hacia la derecha, me piden que lo hagamos reaccionar con una molécula de epóxido, de 3 átomos de carbono, en la que nosotros romperemos el epóxido, lógicamente, por el lado menos sustituido. No olvidéis que un ditiano es uno de los conectores negativos junto a las enaminas, el acetilacetato, el malonato, que nosotros usualmente manejamos y que esperamos que todas esas estructuras las hagan reaccionar o bien con derivados halogenados, o con aldehídos, o con haluros, o anhídridos o ésteres, con moléculas de tipo metilvinilcetona o con epóxidos, como es en este caso. Señores, la rotura del epóxido, que insisto una vez más por el lado menos sustituido, les formará aquí un alcóxido y por aquí habrán formado una conexión. Observen que han formado un alcóxido al que le hacen, según instrucciones del problema, una hidrólisis.
Al hacer la hidrólisis, el hidrógeno viene con el oxígeno, el OH con el litio y formarán este compuesto, que lo tratan con cloruro de mercurio en acetonitrilo acuoso. Ese es el reactivo selectivo para proceder a la remoción de la función acetal. Y han obtenido una molécula de hidroxicarbonilo, que la podían haber obtenido, por cierto, por una condensación aldólica, pero bueno. Este compuesto la tratan con PCC, reactivo que sabéis que sirve para hacer una oxidación. Y al hacer esa oxidación vamos a conseguir un 1,3 disfuncional. El 1,3 disfuncional, esta molécula de 2,4-pentanodiona, la hacen reaccionar con la anilina. Bien, cuando tengáis más estudiaditas las reacciones que hacen con la anilina, recordaréis o sabríais que la molécula de anilina se utiliza muchísimo para hacerlo reaccionar con estructuras dipolares positiva-positiva en 1,3. Son las grandes reacciones que hay para obtener la quinolina. Para obtener la quinolina, y permitirme que me enrolle un poco, para obtener la quinolina, la reacción más preguntable es la síntesis de Scraup. Y os recuerdo que la síntesis de Scraup, ellos os van a decir que partáis de una molécula de anilina que la hagáis reaccionar con la molécula de glicerol. La molécula de glicerol en un medio ácido, aunque os parezca un poco sorprendente, se termina transformando en una molécula de propenal. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues esto sucede porque la molécula de glicerol en medio ácido sufre un proceso de deshidratación, se pierden moléculas de agua. Vamos a pensar en el mecanismo de reacción. Propano 1,2,3-triol en un medio ácido caliente. ¿En cuál de los hidroxilos debo perder la molécula de agua? ¿En los hidroxilos que me podrían generar un carbocatión primario o en los hidroxilos que me generarían un carbocatión secundario? Pues hombre, yo creo que en el OH del centro. Protonaremos, formaremos el compuesto de oxonio, perderemos la molécula de agua y formaremos un carbocatión. Pero observen bien, porque este carbocatión es secundario e indudablemente se habrá pispado de que en el carbono de al lado hay un átomo con orbitales llenos a los que él podría solapar. Os estoy sugiriendo el desarrollo de una transposición, porque al transponer, si este hidrógeno viene aquí y en su lugar aparece la carga en este carbono, el orbital vacío arrastrará este par de electrones, formará el compuesto de oxonio, liberará el protón y al liberar el protón regenerará el medio. Este hidroxicarbonilo en medio ácido pierde agua, ya este es el mecanismo general de eliminación de tipo 1, y cuando perdéis la molécula de agua se os transforma en la croleína. Bien, la reacción con una anilina y la croleína que viene del el propenal que viene de la molécula de glicerol, es el gran método, uno de los 3 grandes métodos para desarrollar la obtención de la molécula de quinolina. Todos estaréis de acuerdo que el grupo amino es un grupo poderosamente activante, y que hace que las posiciones orto y la posición para sean tremendamente reactivas. Incluso tienen tanta reactividad que se convierten en un problema. Y por otro lado, el nitrógeno también es un nucleófilo poderoso. Si nosotros le ponemos una estructura en la que podemos identificar 2 zonas delta más, como puede ser la molécula de acroleína, una porque al polarizar le podemos atacar, indudablemente aquí podríamos formar una conexión. Formar un amonio, liberar un hidrógeno, y por aquí podríamos contar una acilación de Friedel-Crafts. Polarizando el enlace y haciendo esta acilación y devolviendo el hidrógeno al medio, formaríamos este compuesto que inmediatamente vamos a deshidratar. Tratando con paladio-carbono, le quitarían ustedes hidrógeno y se formaría la molécula de quinolina.